Muy buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús y bien les doy la bienvenida a este tiempo devocional que vamos a compartir la palabra del Señor. Y para dar inicio a este tiempo les invito a orar conmigo. Vamos a dar gracias a nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos una vez más en esta mañana reunidos, Señor, mediante este medio digital, Dios, en el cual tú nos permites poder compartir y aprender más acerca de tu preciosa palabra, Señor. Gracias por el mensaje que nos has entregado, Dios, por medio de las Escrituras, y te damos gracias, Padre Celestial, porque a pesar de las dificultades y circunstancias, aún podemos, Señor, ver tu mano obrando en cada una de las vidas, Dios, que podemos ver, Dios, tu benevolencia para nosotros, podemos ver tu bondad y tu gracia, Señor, que extiendes aún en este tiempo para que muchas personas puedan llegar a conocerte, Dios, a través de esta necesidad que puedan estar pasando, Dios, en sus vidas. Y te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú guárdalos y te pido por su salud, si alguno se encuentra delicado, para que pueda, Señor, ser confortado, Dios, y descanse en ti, Dios, en tus palabras, en tus promesas. Y te pido, Dios, también entendimiento en esta mañana para que podamos guardar en nuestros corazones, en nuestras mentes, todo lo que podamos, Dios, aprender de este pasaje que vamos a compartir en esta mañana. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ahora entonar un himno que se titula Cristo tan solo pudo amarme. Cristo tan solo pudo amarme, nada podrá de él separarme, pues con su sangre me redimió, ahora soy de él, ahora soy de Cristo, mío también es él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Antes vivía en el pecado, mi corazón de Dios alejado, mas mi vergüenza Él me quitó, ya pertenezco a Él. Ahora soy de Cristo, mío también es Él. Puedo gozar de su amistad por la eternidad. Mi ser rebosa de pleno gozo, Dios me liberta, me da reposo, pues con su sangre me redimió, ahora soy de él, ahora soy de Cristo, mío también es él, puedo gozar de su amistad por la eternidad. Amén. Hermanos, hemos entonado este himno, el cual nos recuerda lo que hizo Dios, en primer lugar, de amarnos y entregarnos a su Hijo por nosotros, y nos rescató de esa vida anterior que tuvimos en el pecado, y podemos ahora confiar y descansar en Él, en una esperanza viva. Amén. Ahora vamos a continuar con la lectura de este tiempo devocional, que corresponde, como había indicado en el video anterior, al capítulo 2 del libro de Romanos, de la epístola a los Romanos. El capítulo 2 se titula
el justo juicio de Dios. Y vamos a dar lectura en esta mañana desde el versículo 1 hasta el versículo 16, el cual se titula este pasaje El justo juicio de Dios. Y si tienen su Biblia a la mano, por favor me acompañan con la lectura. Y dice así la palabra del Señor, desde el versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amén. Así dice la palabra del Señor. Y también debemos a continuación leerlo versículo por versículo, así podemos tener una visión más específica y detallada, ¿no?, de todo este pasaje. Y no olvidando, claro, lo que ya hemos venido leyendo. Desde el capítulo 1 hemos visto que la primera parte, en el versículo que tocamos, en el pasaje que tocamos hace un par de semanas, nos hablaba del evangelio, ¿no?, del poder, cómo era el servicio de Pablo y del mensaje que traía de salvación. Y la segunda parte que vimos la semana pasada empieza mencionando la culpabilidad del hombre, ¿no? Y aquí nosotros la semana pasada vimos que se hacía una descripción como desde el principio de los tiempos, ¿no?, el corazón del hombre siempre estuvo inclinado hacia el mal, hacia no reconocer a Dios, ¿no?, hacia no darle la gloria, sino que buscar su propia salida, ¿no?, su propia religión desde la antigüedad, creando imágenes que no tenían sentido porque adoraban y daban gloria a algo que era inferior a ellos mismos, como animales, ¿no?, o seres que no son ni siquiera vivos a veces. Entonces, eso terminaba el capítulo 1, pero al final del capítulo 1 mencionaba unas consecuencias, ¿no?, que Dios les había dado a los hombres, que iban a estar entregados a la inmundicia. En el versículo 4 del capítulo 1, en el versículo 26 dice pasiones vergonzosas, y en el versículo 28 los entregó a una mente reprobada. Pero vemos que ahí se tenían consecuencias por las acciones del hombre en su vida física, ¿no?, todo lo que como consecuencia tenían una mente reprobada, pasiones vergonzosas, estaban entregados a la inmundicia. Mencionaba lo terrenal. Sin embargo, aquí, al principio del capítulo 2, ya podemos ver un poco en detalle, a grandes rasgos, lo que es lo eterno, ¿no?,
lo duradero. ¿Cuál es el justo juicio de Dios? Como se titula este pasaje, ¿no? Y vamos desde el versículo 1, después de haber hecho este breve resumen, con lo que menciona el apóstol Pablo a los romanos. Dice el versículo 1, por lo cual eres inexcusable. Como les decía, este trasfondo del hombre, de que todos vieron la creación de Dios y debieron honrar a Dios desde el principio de los tiempos. Y aquí nos dice que somos inexcusables, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Eso va a un determinado grupo de personas, ¿no? Que posiblemente se creían, ¿no? Se consideraban superiores a los demás, como para decir que los demás estaban haciendo el bien o el mal, ¿no? Generalmente se consideraba a estas personas que juzgaban a los judíos, ¿no? Que solían discriminar a otros pueblos, ¿cómo se dice? A otras culturas por no tener el mensaje, ¿no? De Dios, la ley que ellos consideraban. Era por lo general que solían juzgar a otras personas. Y yo entiendo que aquí se dirige a las personas que estaban discriminando a otros, ¿no? Juzgándoles. Y continúa diciendo el versículo 1, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Es decir, las personas, todos somos seres humanos, ¿no? Sujetos a veces a debilidades, a cometer errores, y el que nosotros pretendamos ser superiores no nos hace realmente diferentes a otras personas, a otros seres humanos, ¿no? El que algunas personas quieran juzgar y decir a los demás qué es lo bueno y qué es lo malo, no nos hace mejores, porque inclusive las personas que enseñan o los que tienen algún cargo siempre dependen de Dios, ¿no? Porque alejados de Dios, sin importar el conocimiento o el cargo o la posición que tengas, puedes llegar a caer, ¿no? Y eso es lo que se refiere a este versículo 1, porque dice al final del versículo 1, porque tú que juzgas haces lo mismo. Es decir, como ser humano, el conocimiento o el estar en una posición no nos va a garantizar, ¿no? Que no pequemos, en algún momento que no caigamos, que tropecemos. Siempre tenemos que considerar a los demás, ¿no? Como semejantes a nosotros. Y esto es lo que yo entiendo de este primer versículo, cuando menciona que a las personas que juzgan a los demás son a sí mismos, se condenan a sí mismas porque suelen hacer lo mismo. A pesar de que ellos juzgan a otros, también ellos hacen lo mismo, como dice el versículo 1. Versículo 2, aquí plantea una diferencia, ¿no? Entre lo que juzga el ser humano y entre lo que juzga Dios. El versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Quiere decir que Dios, a diferencia del ser humano, tiene un justo juicio, que es como se titula este pasaje, ¿no? Justo juicio de Dios. Y dice que es según verdad. Versículo 3 nos plantea una pregunta para que analicemos lo que se está haciendo. Dice, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Vuelve a mencionar, ¿no? Que hay que no hay una diferencia entre la persona que juzga y entre la persona que es juzgada. Ambos van a padecer o van a comparecer delante de Dios para que el Señor sea quien les haga un justo juicio, ambos, tanto al que juzga como al que es juzgado, ¿no? Así que aquí les plantea, ¿cree que tú escaparás del juicio de Dios? Les pregunta, ¿no? Porque sí, nosotros sabemos que el que tiene la justicia, el que es el dueño, ¿no? De la verdad, es nuestro Dios. Y entonces ninguno de nosotros, sea el cargo que tengamos, vamos a estar ajenos, ¿no? A que Dios nos evalúe y que nos examine, pese en nuestros corazones, ¿no? Como dice la Biblia. Y continúa con otra pregunta en el versículo 4, diciendo, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad,
paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Aquí hay dos cosas que entiendo, ¿no? O menosprecias, dice, la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, las personas que juzgan no son suficientes no son ellos exentos de pecados o de juicio, ellos no se libran del juicio por su conocimiento, sino que son justificados delante de Dios por el arrepentimiento, porque en sí Dios en su benignidad, dice, en la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad nos provee a nosotros, ¿no? A todo ser humano, la guía hacia el arrepentimiento, sea la persona que sea, con el conocimiento que sea, con de repente los estudios. El Señor es quien nos guía hacia el arrepentimiento y hacia esa comunión en su paciencia, ¿no? En su perfecta voluntad y en su benignidad, en la paciencia que tiene con nosotros. Nos guía hacia el arrepentimiento, no nos ama de tal manera, como menciona el versículo de Juan 3:16, que no debemos de nosotros menospreciar esa benignidad, dejarla de un lado, ¿no? Como decir, Dios no es la persona de la cual nosotros vamos a ser juzgados. No debemos dejar eso de lado, siempre tenerlo presente, ¿no? Que el Señor es quien es bondadoso con todo ser humano, con todos nosotros, y que nos guía al arrepentimiento. Estas dos preguntas nos hacen reflexionar, ¿no? Si alguna vez, en algún momento, de repente, hemos sido nosotros los que juzgamos a otros, siempre tengamos presente, ¿no? Que el Señor es el que tiene el juicio según la verdad, y también que gracias a su bondad, a su benignidad, nos ha guiado al arrepentimiento a todos nosotros, ¿no? Continuando en el versículo 5, dice a esas personas, ¿no?, que juzgan: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí vemos la consecuencia de no reconocer, ¿no?, o de menospreciar la bondad de Dios. Vemos la consecuencia que tienen un corazón duro y que no está arrepentido del todo, ¿no? Es decir, no se somete a la autoridad de Dios del todo. A veces se llegan a creer autosuficientes, ¿no? Ya basándose en lo que conocen, creen que ya lo han alcanzado todo, algunas personas, ¿no? Y consideran que tienen autoridad para juzgar a los demás, pero no son conscientes de que a veces no hay arrepentimiento sincero en sus corazones, ¿no? Y están endurecidos además. Eso los lleva a que atesoren, como dice la Biblia, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí nos entra ya más en que el justo juicio de Dios tiene un día, tiene una fecha, una hora, ¿no? Un momento ya indicado, reservado para la revelación del justo juicio de Dios. Y nosotros también somos conscientes de ello, ¿no? De que un momento va a venir, ¿no? Ya el fin de este mundo como lo conocemos, y va a manifestarse, ¿no?, toda la ira del Señor. Y como menciona aquí este versículo, para los que tienen el corazón endurecido y no arrepentido, van a tener también su parte, ¿no?, con ese juicio. El versículo 6 termina de cerrar la idea diciendo: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dicen, ¿no?, en el justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, ¿no? Como decía el versículo 2 de este pasaje, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Quiere decir que el Señor es justo y Él va a dar a cada uno su recompensa. Y nos lo amplían aún más en los siguientes versículos. Versículos 7 y 8, que son, por un lado, en el 7
diciendo: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, y por un camino, ¿no? El versículo 7, diciendo vida eterna, y en el versículo 8, por el otro camino, que es ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Aquí se presentan los dos caminos y las consecuencias que van a tener cada uno. Por un lado, vida eterna, y por el otro lado, ira y enojo. En el versículo 9 también se hace una contraposición, ¿no? De lo que es decidir, ¿no? Estar en comunión con Dios o estar en contra de Dios. El versículo 9 dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y aquí nos agrega algo más. No solamente está diciendo entre buenos y malos, sino que ahora los versículos 9 y 10 añaden ambos una característica de Dios que no hace acepción de personas. Dice el versículo 9: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Esto es algo que no se había mencionado en los dos versículos anteriores. El versículo 10 dice: gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y aquí hay características de beneficios adicionales para los que hacen el bien, ¿no? Y el mal. Aquí voy a hacer la suma de estos beneficios. Si sumamos el versículo 8 con el 10, si sumamos el versículo 7 más el 10, vamos a ver que los que hacen según la voluntad de Dios van a tener vida eterna, van a tener gloria, honra y paz. 4 cosas que menciona la Biblia si sumamos los beneficios del versículo 7 más el 10. Pero si sumamos las consecuencias de los castigos del versículo 8 y 9, vamos a tener ira y enojo, tribulación y angustia. Igual, es una suma de consecuencias para los que hacen lo malo y beneficios para los que hacen lo bueno, como dice aquí. En cualquiera de los dos casos no hay distinción si es que es judío o si es griego. Aquí dice que al judío primeramente y también al griego. El versículo 11 cierra esta idea diciendo textualmente lo que mencioné hace un momento: porque no hay acepción de personas para con Dios. Y aquí vemos el panorama completo, ¿no? Ya no de repente solo a Israel o a los judíos como una nación privilegiada, sino que ahora ya incluye dentro de un mismo grupo a ambos, tanto judío y tanto como griego, que iban a ser juzgados o que están bajo el justo juicio de Dios. Pero existe una diferencia, que los judíos han recibido la ley y los griegos no han sido partícipes, no han recibido la ley. Y vamos a continuar leyendo el versículo 12 hasta el 16, que es ya la explicación de esto que les acabo de decir, ¿no? La diferencia de tener por un lado judíos la ley y los griegos por el otro lado no tener la ley. Dice el versículo 12: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Por un lado, ¿no? Los que no tienen ley, por un lado, por los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, ¿no? Y aquí es donde entra la unión de este texto que Dios dice que no hace acepción de personas. Por un lado, los que tienen la ley, bajo la ley serán juzgados, y los que no han tenido la ley perecerán sin la ley, como dice el versículo 12. Versículo 13 nos explica aún más, ¿no? Es la verdad bastante interesante como la Biblia es bastante accesible, ¿no? Para todos, porque se explica de una manera dentro de cada versículo. El versículo 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y aquí está hablando en primer lugar el desarrollo de la idea del versículo 12, ¿no? Los que tienen la ley, por la ley serán juzgados; los que no tienen la ley, sin ley perecerán.
vamos con el primer grupo. Los que tienen la ley, dice que no, el recibirla no te hace justo delante de Dios. Ahí dice que no es porque la oigas, porque te la enseñen, ¿no? Como a los judíos se les enseñaba desde niños, ¿no? Que tenían que aprender todo lo que decía el Pentateuco o la ley, ¿no? Los libros de Moisés, sino que los que hacen, los que practican, los que han recibido, guardado en su corazón y ponen en práctica, ¿no? La ley, los que cumplen la ley, son los verdaderos justificados, dice el versículo 13. Los hacedores de la ley serán justificados. Ahora vamos por el otro lado, ¿no? El 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es decir, que el griego, aunque no tenga la ley textual como lo tenían los judíos, tiene una naturaleza, tiene una noción de que hay cosas que se deben y cosas que no se deben hacer, según lo que dice el versículo 14. Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, ¿no? Y continúa la idea en el 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y aquí nos muestra algo, ¿no? Que ha existido una obra por parte de Dios, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dicen. Ahora, seguimos por el lado de los gentiles, ¿no? Porque el lado de los judíos se abordó en el versículo 13. El versículo 13 es el lado de los judíos. Los oidores de la ley no son justos delante de Dios, sino los hacedores de la ley son justificados. Ahora vamos por el lado de los gentiles. Desde el versículo 14 hasta el 16 prácticamente. Aborda toda la idea de por qué son similares y no tienen acepción de personas tanto gentiles como judíos. Ahora vamos con el desarrollo de los gentiles. Desde el 14 al 16. Dice como ya leí en el 14, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, quiere decir, aunque no hayan recibido, ¿no?, la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Quiere decir que dentro de ellos tenían una conciencia que les decía si está haciendo bien o mal, lo cual mostraba la obra del Señor escrita, la obra de la ley escrita en sus corazones. Y para terminar el versículo 16, de lo que mencionaba, acusándole o defendiéndole sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice. Quiere decir que en algún punto los gentiles que no tenían ley hacen, ¿no?, conforme a su propia conciencia, si es que les acusa o si es que les defiende, en ese día en el que el Señor juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, en ese día van a ver el resultado de esa acusación de su conciencia o la defensa de repente de sus razonamientos, ¿no? Porque ya ellos tenían la ley escrita en sus corazones, como dice el versículo 15. Así que por esa razón, por lo que se describe en el versículo 13, 14, 15 y 16, es que no hay acepción de personas para el Señor. Por eso es que no hay, ¿no?, una discriminación, ¿no?, que es lo que significa acepción de personas. No hay discriminación o de repente de excluir a un grupo, a determinado grupo, no, sino que cada uno de ellos, bajo ciertas condiciones, igual va a estar sometido delante de Dios a su justo juicio.
Así que, hermanos, nosotros debemos tener en cuenta, ¿no?, que el Señor trata con nuestras vidas de diferentes formas, ¿no? Trata con con nuestro carácter, con nuestra forma de mismo relacionarnos con las demás personas, y siempre debemos nosotros tomar en cuenta las enseñanzas, ¿no?, que hemos aprendido de Él, de Jesucristo, ¿no?, porque Él vino a todo ser humano, ¿no? Él vino, como su evangelio lo dice, a todo el mundo, ¿no? Porque de tal manera Dios amó al mundo, como dice en Juan 3:16, ¿no? No solo menciona que vino a su pueblo, ¿no?, de repente va a salvar a un determinado grupo, ¿no?, sino que la palabra de Dios dice que de tal manera Dios amó al mundo. Eso abarca a todo, ¿no?, a todo ser humano, sin importar la cultura o de repente la- las, cre- las, las normas o leyes que tengan, ¿no?, sino que Dios vino, que Jesucristo vino a este mundo por todo el mundo, ¿no?, para que todo aquel que en Él crea sea salvo, ¿no? Y por eso es que al final dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice Pablo, que Jesucristo, disculpen, que Dios va a juzgar, ¿no?, por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y yo entiendo que aquí se está refiriendo a las enseñanzas, ¿no?, de Jesucristo. Y Jesucristo también en sus buenas nuevas decía, ¿no?, y les dio la orden a sus discípulos de ir por todo el mundo, ¿no?, hasta el último de la tierra, ¿no?, en la gran comisión. Y eso era obviamente porque no había acepción de personas, ¿no? Así que, bueno, quería dejarles con esta idea de este pasaje bíblico que hemos leído, el justo juicio de Dios, ¿no?, que el Señor, sin importar las condiciones o las características que tenga determinada cultura o determinada forma de leyes establecidas, el Señor es justo, ¿no?, y no hay acepción de personas para Él. Esas dos ideas quería compartir, y es parte de lo que yo también he entendido, que Dios es justo en los juicios que va a hacer y que va a hacer de manera universal, no global, ¿no?, que no va a haber ninguna justificación delante de Él para no haber aceptado el Evangelio por medio de Jesucristo, ¿no?, que que se extendía a nivel mundial, ¿no? Y bien, bueno, hermanos, espero que podamos continuar en las próximas semanas con estos pasajes que pertenecen al libro de Romanos. La próxima semana, en el devocional del lunes, vamos a continuar con los judíos y la ley. Bien, vamos a terminar con una oración. Les invito a cerrar sus ojos y vamos a dar gracias. Señor, una vez más nos acercamos a ti para concluir, Señor, ese tiempo devocional en el cual nos has permitido compartir de tu palabra, y nos enseñas, Señor, acerca de tu bondad, Señor, de tu paciencia. También nos has enseñado que tus juicios, Señor, son verdad, que son justos, Padre Celestial, y que no hay ninguna persona, Dios, que se pueda excusar delante de ti, que tú, Dios, eres el juez, la autoridad para todo ser humano, Dios, va frente a quien todos compadeceremos, Dios, en algún momento, sin importar, Señor, nuestra procedencia, sin importar nuestra condición. Siempre tú vas a ser justo con cada uno de nosotros, y tú has provisto también el medio de salvación, Dios, en Jesucristo, para que todos podamos, Señor, alcanzar la justificación y podamos, Señor, acceder a todos estos beneficios que menciona la Biblia acerca de las personas que hacen lo bueno, ¿no?, el poder alcanzar, Dios, la gloria, la honra, la vida eterna, Dios, la paz. Siempre así continuamos confiando en ti, Padre Celestial. Gracias te damos por estas enseñanzas, estas preciosas enseñanzas, y nos ayudes a poder, Dios, interiorizar y guardar en nuestro corazón, Dios, que nuestras vidas reflejen
este aprendizaje y crecimiento, Dios espiritual. Te ruego para que nos ayudes a alcanzar la madurez, Señor, conforme a tu voluntad. Y te agradezco, Dios, una vez más por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido por ellos para que tú fortalezcas, Dios, animes, consueles la vida, Dios, de los corazones de cada uno de ellos por las circunstancias que están pasando, Señor. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, una vez más les agradezco por compartir este tiempo devocional y animarles, ¿no?, a que mantengamos nuestra comunión con el Señor a pesar de este tiempo de dificultad, de este tiempo de sufrimiento, que el Señor es justo, que el Señor tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros, para nuestro crecimiento, y que no hay ninguna cosa que pase fuera de la supervisión de nuestro Dios. Así que seguir confiando en Él, que pronto superaremos este tiempo difícil, y bueno, que el Señor los bendiga mucho. Nos vemos la próxima semana.